Bueno, ¿qué tal, alumnos? Les mando este pequeño video porque tengo que mandar otros ejercicios y era lo que yo les había dicho la otra vez que me faltaba dar, que era todo lo que tenía que ver con diagramas, que está en el programa y que por ahí no necesiten para la materia que viene. Bueno, hay diferentes tipos de diagramas que ya habíamos visto en algún momento, que son el diagrama de sector, o sea, el diagrama de tortas, el de barras y los histogramas. El diagrama de sectores, o sea, yo les muestro a cómo yo lo puedo dibujar. Este que está acá arriba, que ustedes conocen, es el que se usa para las variables cualitativas. Recuerden la clasificación de variables, que yo este año no las di, porque las habíamos visto el año pasado. Si las cualitativas, las variables se dividían en cualitativas o cuantitativas, y a su vez las cualitativas en nominales y ordinales. Bueno, el diagrama de sectores se usa generalmente, se puede usar para cualquiera, pero para las cualitativas en general. ¿Cómo sabemos cuántos grados tiene que tener el sector que voy a representar? Yo les había enseñado en dividirlo en 4 sectores y calcular ahí. Pero para hacer el cálculo correcto, en realidad lo que ustedes tienen que hacer es esta división, que es una tontería, ¿ven? 360 grados, porque un círculo tiene 360 grados, por la frecuencia del dato que les doy sobre el total de la frecuencia. Acá está. ¿Sí? Y con eso el resultado que van a obtener es un resultado en grados. Te va a dar exactamente grados. ¿Cuál es la frecuencia? El dato. O sea, por ejemplo, si acá abajo, no sé si se ve, yo tengo, bueno, creo que no se ve, un cuadrito en donde puse cantidad de, a ver, déjenme ver qué puse, cantidad de personas extranjeras en cada país, ¿no? Y entonces hay cantidades diferentes en cada uno de los países. Y yo les pido que representen qué cantidad hay, por ejemplo, de extranjeros en Francia, la fórmula será 360 por la cantidad de personas en Francia sobre el total de los extranjeros. Y el resultado que les va a dar en grados. O sea, exactamente van a calcular cuántos grados tiene que tener el sector que tienen que dibujar en un diagrama de sectores. Es fácil. Es nada más que eso, porque algún ejercicio de eso voy a poner. Represente, le doy los datos, represente en un diagrama de sectores o en el diagrama que fuera correspondiente a la variable que les doy, representar el valor que le doy en una tablita. Es fácil. El diagrama de barras, que es este, digamos, se usa para las variables discretas. Recuerden que las discretas son variables cuantitativas. ¿Sí? No es que les vaya a tomar variables, son gráficos. Simplemente digo que los representen. Y este, que es parecido al de barras, pero que todas las barritas están pegaditas, es un histograma. Este se usa para variables como cuando tienen intervalos. ¿Se acuerdan cuando hacían ustedes la tabla de frecuencias con intervalos? Bueno, los intervalos se representan con cada una de estas barritas pegaditas, porque cada una de estas barras es un intervalo. Por ejemplo, cuando, no sé, estoy midiendo estatura y digo toda la gente que mide entre 1,60 a 1,65, sería la primera barra. La segunda barra, supongamos, de 1,66 a 1,72. Por eso que están pegaditas las barras, porque vamos midiendo intervalos. Esto se usa para medidas que tengan grupos de intervalos. Acá tenemos los sectores, los diagramas, que era lo que me faltaba dar a mí. Para que yo, si le pongo un ejemplo de represente en alguno de los ejercicios, sumado a lo que le están haciendo, le digo, represente la variable que está teniendo en cuenta en un diagrama de sectores o el diagrama que corresponda. Bueno, eso me había faltado dar. Después busco, porque creo que en la bibliografía teníamos algo sobre esto, pero es una cosa muy fácil, muy sencilla. La otra cosa que me faltaba dar, y que yo el otro día les había dicho y que no me podía acordar, era el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación y para qué sirve? Es la medida que va a mostrarnos cuando en dos grupos diferentes cuánto se dispersa uno del otro. Recuerden que las medidas de dispersión lo que miden es cuánto se dispersan y se alejan de un valor central, ¿sí?, los datos agrupados en una tabla que yo tenga. Por eso medíamos
variancia y desvío estándar. Siempre que vamos al desvío estándar, vamos a tener que pasar por la variancia, ya que el desvío estándar es nada más ni menos que la raíz cuadrada de la varianza. ¿Para qué se usa eso? Para ver cuánto más o menos del valor central, o sea, el valor central, ¿cuál es? El promedio o la media aritmética, porque por ahí, si ustedes lo buscan en otro lado, no van a poner la palabra promedio, van a poner la palabra media sola o media aritmética. Media sola es lo mismo que promedio o media aritmética, es lo mismo. No confundir con mediana, no. Media es promedio. Entonces, coeficiente de variación, ¿qué hace? Va en dos grupos de datos diferentes, los va a comparar. Y entonces, en dos grupos, yo lo que les voy a pedir es que me digan cuál de los dos grupos tiene mayor dispersión. O sea, cuál tiene los datos más dispersos. Cuanto más dispersos están los datos, a partir del valor central, menos fidedigno es el dato. O sea, yo quiero que los datos se dispersen poco para que el promedio que tengo, o sea, la media aritmética, sea representativa de todos los valores que yo he dado, ¿sí? ¿Cómo se saca? Fácil. El coeficiente de variación es, los símbolos son otros en matemática, porque cambian si lo voy a tomar sobre una muestra o una población, pero son los signos. La fórmula siempre es la misma. O sea, será arriba el promedio o media aritmética, es lo mismo, sobre el desvío estándar. Y me da un número, un coeficiente de variación. Eso es todo, esta es la fórmula. Promedio sobre la S de desvío estándar, ¿no? O sea que yo tengo que tener estos valores para obtener el coeficiente de variación. ¿Para qué lo hago? Para comparar dos grupos. ¿Sí? Acá está de vuelta. ¿Sí? Promedio sobre desvío estándar. O sea que yo tengo que tener, como ustedes ya lo saben calcular, probablemente le pida desvío estándar. ¿Qué tiene de interesante el desvío estándar? Que puede comparar dos grupos en donde las variables sean diferentes. Por ejemplo, en un grupo ustedes están midiendo peso y en el otro grupo están midiendo, no sé, estatura. Son dos cosas que dicen, bueno, pero uno se mide en centímetros y el otro se mide en kilogramos, por ejemplo. O están midiendo, no sé, pacientes con hipertensión y su variable es la tensión arterial. Y en otro están midiendo, no sé, frecuencia respiratoria. Me dice, pero son dos variables diferentes. No importa. Lo interesante de este coeficiente es que no les interesa eso, porque cuando ustedes hagan la fórmula van a ver que desaparecen las variables. En este caso, la tensión arterial, o en el otro, la frecuencia respiratoria. O sea que en dos grupos que tengan variables diferentes, yo las puedo comparar igual. Y cuando las comparo y obtengo el coeficiente de variación de cada una de las dos, puedo decir en cuál el valor se dispersa más o menos. Es decir, cuanto menos se disperse, mejor es, porque los datos están bien agrupados alrededor del promedio, o sea, de la media ahí. ¿Sí? Entonces yo les doy varios ejemplos en donde las variables, recuerden, el coeficiente de variación no necesita que la variable sea la misma. ¿Sí? Y yo les pregunto, en estos dos grupos, ¿cuál se dispersa más o cuál se dispersa menos? Puede ser un grupo, puede ser dos, puede ser tres. Todo lo que tienen que hacer es obtener el coeficiente de variación, que era lo que me faltaba. Me faltaba esto y me faltaba lo de los diagramas. Son cosas muy sencillas, por eso se lo mando en un video para que no perdamos tiempo en la clase y podamos practicar. Para yo poder mandarle ahora los ejercicios y cuando vean los ejercicios no se encuentre perdido. ¿Se entendió, no? Lo vuelvo a poner, es una pavada, porque son datos que ustedes ya saben sacar. ¿Sí? Promedio, ahí se me fue el dedo, promedio o media aritmética sobre desvío estándar. Si los datos que yo les doy no los tienen, lo tienen que sacar. Yo le digo, en esta serie de datos, calcule el coeficiente de variación y le pongo datos para un grupo A y grupo B, y no tienen, estos valores los tienen que sacar. Tienen que hacer la tabla o no, como quieran hacerlo. Sacar la varianza, luego sacar el desvío estándar, ¿sí? Primero el promedio lo van a obtener, si no, no pueden hacer lo otro, y luego el coeficiente de variación. Así de sencillo. ¿Sí? Lo que yo les voy a pedir es que me digan a dónde cada uno de estos grupos tiene menor o mayor dispersión. ¿Sí?
Eso es uno de los ejercicios que les voy a mandar ahora. Era lo que me faltaba. Y en cuanto a los diagramas, los ejercicios, ¿qué serán? Les doy los datos, como esta tablita que está acá que no se ve, y les digo que me digan cuál tiene un mayor sector o no. O le doy el gráfico y que me digan qué significa ese gráfico. ¿Sí? Que me digan cuánta gente hay, cuánta gente representativa hay. Ahora me fijo en los ejercicios que tengo guardados. Entonces esto es importante, si bien no es difícil, porque probablemente ustedes en la materia que viene de investigación los necesiten en algún momento, no porque ustedes lo vayan a hacer, sino porque por ahí toman datos de gráficos y no saben interpretarlos. Variables cualitativas generalmente, es variables cuantitativas discretas, aunque se puede usar para otras también, y para cuando tienen los datos en grupos o en intervalos. ¿Sí? Como esos intervalos que nosotros hacíamos, están pegaditos uno al ladito del otro porque los intervalos son consecuentes unos con los otros. ¿Sí? Entonces, diagrama de sectores, diagrama de barra, histograma. Creo, salvo un texto teórico que lo veremos para el final, después del segundo parcial, creo que di todo lo que estaba en el programa. Así que bueno, ahora mando esto y mando los ejercicios y los subo todo al campus. Hasta la próxima.